Hola, buenos días. Vamos a continuar con las clases ya asignadas. El día de hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Orlando Tamariz Cruz, el jefe de División de Cirugía Cardiovascular del Instituto Nacional de Pediatría y Fundación Cardias ABC. El día de hoy nos va a presentar el tema de óxido nítrico e hipertensión pulmonar. Bueno, buenos días. Un poco ¿Por qué no se puede quitar esta cosa? El pulito de arriba. Tienen que salirse, ¿no? No se quitará. Ahorita que vi que están utilizando como mesa el antiguo ultrasonido vascular, este, mm, pues me vino a la mente mucho de lo que les platico a ustedes la mayor parte de las veces es parte de mi historia y de mi vida, ¿no? Entonces, así me sentí, porque a mí me tocó, en suerte, introducir el óxido nítrico al país. Yo estuve en el Mass General en 1998, en el laboratorio del Dr. Warren Seipel, poquito después de que se le diera el premio Nobel a Ignarro y otros que eh, descubrieron una cosa que se llamaba EDRF, ¿no? Endothelial Derived Relaxing Factor. Y el Endothelial Derived Relaxing Factor, ¿qué es actualmente? Es óxido nítrico. Entonces le dieron el premio Nobel por eso. Y en ciencias básicas era muy reconocido en función de ese hallazgo, pero mi maestro, que era el doctor Warren Seipel, y Dean Hess, que era el encargado de la unidad de terapia respiratoria, fueron los que dieron el empuje para hacer la aplicación clínica del óxido nítrico. Entonces, lo que van a ver es lo que yo veía con el ultrasonido vascular viejito, lo van a ver a través de mis ojos y es un poco de la historia. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Yo estoy convencido de que hablar de óxido nítrico es una banalidad. O sea, hablar de óxido nítrico sin conocer el substrato que estamos interaccionando es como pues, hablar de un coche y nada más hablar de las llantas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que para mí lo más importante es que conozcan ustedes la fisiopatología general y las interacciones con nuestra práctica relacionadas con la hipertensión pulmonar. Y si ven, el contenido es mucho mayor de hipertensión pulmonar que el de óxido nítrico propiamente dicho. Entonces, pero creo que es más importante eso, que ustedes sepan abordar la hipertensión pulmonar. ¿Cuántos de ustedes han recibido pacientes, a ver, Mitch, que le haya tocado algún paciente derivado, digamos, lo van a atender y tiene una CIB, ¿no? Y en el reporte del eco dice, tiene hipertensión pulmonar similar a la sistémica. ¿Y cuántas veces le ha tocado que viene con sildenafil? Tratado con sildenafil. Es más o menos frecuente, ¿no? ¿Cuál es el botón? Ya. Ajá. Entonces, eso desgraciadamente lo hacen muchos cardiólogos, o sea, muchos. Y es un problema. A nosotros nos meten un problema. Vamos a abordar esto, pero para los anestesiólogos, atender a un niño que está tratado con sildenafil, que tiene un cortocircuito de izquierda a derecha, es un problema terapéutico, ¿no? Entonces, un poco para desglosar la hipertensión pulmonar, lo que quisiera compartirles es que yo estuve en el 98 allá y el primer consenso se hizo en el 96 y lo único que se dijo es la hipertensión pulmonar se divide en primaria y secundaria. Pues un gran espectro, ¿no? Que la verdad no ayuda mucho para la atención. Pero en el 2015 se reúne un grupo de expertos en el área y definen no solo la hipertensión pulmonar así genéricamente, sino ya la centran a la población pediátrica, ¿no? Y de aquí salen varios estratos de clasificación,
pero los voy a ir llevando por lo que a mí me parece que es importante, la aplicación pediátrica. Entonces, la hipertensión pulmonar solita se define así: presión pulmonar media arriba de 25 milímetros de mercurio en niños de más de 3 meses de edad a nivel del mar. Eso es muy importante. Evidentemente no vamos a tener la misma presión pulmonar a 2.691 metros, que es el Coajimalpa, que la que tenemos aquí, que la que se tiene a nivel del mar. Entonces, este punto es muy importante. ¿Dónde estamos ejerciendo? ¿Qué consideramos hipertensión pulmonar? ¿No? Entonces, esta es la definición general. Ahora, ¿qué es la presión arterial pulmonar? No es lo mismo presión pulmonar que presión arterial pulmonar. Y aquí entra un concepto importante, o dos. El concepto de la presión media de la arteria pulmonar es el mismo. O sea, más de 25 milímetros de mercurio es hipertensión pulmonar. Pero entran dos puntos muy importantes. ¿Qué es PAWP, Pablo? Bueno, aquí dice. Por ahí dice. Pulmonary artery wedge pressure. ¿Qué es wedge? Wedge es cuña. Entonces, pulmonary artery wedge pressure quiere decir presión arterial pulmonar en cuña. ¿Quién ha manejado Swan-Ganz? ¿No? Bueno, el Swan-Ganz esencialmente pues es un catéter que tiene un globo en la punta y se usa en hemodinamia. Acuérdense que en hemodinamia dicen la cuña, ¿no? ¿Cuál es la cuña? Entonces lo que se hace es, ustedes meten el catéter por el yugular, lo avanzan con el globito inflado, pasa al ventrículo derecho, lo empujan y pasa a la arteria pulmonar. Y entonces, cuando ustedes van avanzando el catéter, lo que ven es un trazo de aurícula, que es un trazo pequeño, ondulante pequeño, como el de PVC. Después pasan al ventrículo derecho y se vuelve una curvota, que es ventricular, y después entran a la arteria pulmonar, que se parece mucho el trazo a la de una curva de pletismográfica de arteria, ¿no? Pues es arteria pulmonar. Pero después avanzan el catéter y el globito se va atorando, 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 hasta que de repente ese trazo que parecía de arteria se vuelve chiquitito, como si fuera una fibrilación ventricular, pero chiquitita. A eso se le llama presión en cuña. ¿Cómo es la presión de la aurícula derecha con respecto a la de la aurícula izquierda? Es más o menos la misma, ¿no? Entre 8 y 10 milímetros de mercurio. La cuestión es que la presión en cuña es la presión telediastólica, o sea, la presión al final de la diástole en el ventrículo izquierdo. Si yo les digo, si una presión en cuña es muy semejante a la PVC, 8-10, y de repente les digo, ¿saben qué? Tiene 30 de cuña, ¿qué está pasando con el ventrículo izquierdo? Está fallando. Algo hace que no expela la sangre y aumenta la presión en el ventrículo izquierdo. Está hablando de falla pulmonar, perdón, de falla ventricular izquierda. Entonces, lo que ellos hacen aquí es decir, para que tú definas la presión arterial pulmonar, debes de tener una presión arterial media arriba de 25 milímetros de mercurio, pero con una presión en cuña abajo de 15. Porque si tú la tienes mayor, lo que está diciendo es, algo está fallando en tu pulmón, ¿no? En el ventrículo izquierdo, y no es confiable. Entonces debe de ser siempre abajo de 15, y esta es otra cosa. ¿Qué es PBRI, Pablo? Pulmonares. ¿Cuál es lo normal? ¿Quién me hace una cuenta? 3 por 80. 240. ¿Cómo se mide las resistencias pulmonares? Hay dos maneras de hacerlo. La más útil en términos hemodinámicos es unidades Wood. ¿Qué quiere decir WU? Las unidades Wood son lo que normalmente medimos cuando metemos un catéter de Swan-Ganz, son DINAs, o sea, unidades de resistencia. Y las DINAs en un pulmón normal, o sea, las resistencias normales, son abajo de 250, ¿no? O sea, 250, pues si lo multiplican por 10, pues serían 2.500. Pero aquí el punto es que una unidad Wood, perdón, sí, una unidad Wood son 80 dinas. Entonces,
Ustedes deben de haber oído muchas veces que los hemodinamistas dicen, tiene más de 3 unidades Wood, que son mucho más de 250 dinas, ¿no? Entonces, el punto es, si ustedes tienen en un reporte de eco, mi paciente tiene 6 unidades Wood, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es el diagnóstico? Hipertensión arterial pulmonar. No hipertensión pulmonar, hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Y ojo con eso, ese niño les va a dar problemas, ¿no? Entonces, eso ya lo destacamos. Entonces, derivado de todo esto, en el 2017, el Grupo Europeo para el Estudio de Hipertensión Pulmonar hizo una definición más desde el punto de vista de las resistencias pulmonares. Y entonces dijo, a ver, ¿puede generarse hipertensión pulmonar si tú tienes un alvéolo que tiene la vascularidad que dan las resistencias pulmonares? Puede estar incrementado aquí, en el alvéolo, puede estar incrementado por congestión antes del alvéolo y puede estar incrementado por congestión después del alvéolo. ¿Cómo se le llamará a la hipertensión que está generada por congestión antes del alvéolo, antes de las resistencias? Hipertensión precapilar. Y la que está aquí, intracapilar. Y la que está allá, postcapilar. Entonces, vayamos encontrando sentido a lo que nos dicen los hemodinamistas, ¿no? O los cardiólogos. No, pues tiene hipertensión precapilar. Ya, váyanselo imaginando porque vamos a ver con qué nos podemos enfrentar. Entonces, estas son las definiciones. Entonces, en el grupo 1, la hipertensión pulmonar, arterial pulmonar, puede ser idiopática, puede estar relacionada con enfermedades de tejido conectivo, pero la que me interesa que ustedes manejen es esta, la que está relacionada con cardiopatías congénitas. Y vamos a ahondar en el síndrome de Eisenmenger, ¿no? Entonces, con lo que más frecuente nos vamos a encontrar nosotros en nuestra práctica de anestesia, ya sea pediátrica o cardiovascular pediátrica, va a ser el grupo 1, ¿no? La hipertensión arterial pulmonar generada por cardiopatías congénitas, y más en este hospital. Aquí la cuestión es que eso de las cardiopatías congénitas puede ser, nuevamente, precapilar, intracapilar o postcapilar, ¿no? Entonces, y es diferente el abordaje y el tratamiento. Entonces, esta es la síntesis de lo que nosotros decimos y de lo que acabamos de hablar. Y fíjense que el punto de definición, encuéntrenle sentido a los reportes de hemodinamia, es la presión en cuña. Busquen la presión en cuña. ¿Cuánto fue de presión en cuña? Entonces, si la presión es menor de 15, o sea, no hay disfunción ventricular que esté alterando la lectura, es precapilar. Si está arriba de 15, pues es o intracapilar o postcapilar, o combinada, pre y postcapilar. La diferencia aquí las hacen las unidades Wood, ¿no? Ahora, ya más recientemente, Mari me llamó la atención, como buena maestra, porque no puse el consenso del 2022 europeo que actualiza, pero en síntesis, no le hagan mucho caso, en síntesis lo que ocurre es que en el 2019 se junta otra vez el grupo europeo y revisan los criterios de diagnóstico y de manejo y prácticamente hacen esta publicación en el año pasado y lo que yo quisiera destacar es que básicamente las definiciones son prácticamente las mismas. Ojo, una cosa es el consenso de NISA, que es otra cosa, que es adulto, y este es el consenso pediátrico, ¿no? Y aquí tal vez lo único que destaca con mucha importancia es el uso de Bosentan. Pero estamos hablando de paciente crónico que tiene hipertensión pulmonar idiopática, con el que nosotros no interaccionamos tanto, es más bien área cardiológica, ¿no? Entonces, esto sí me interesa que lo sepan porque sí se van a enfrentar con esto, la epidemiología.
Entonces, ojalá puedan tener así como libro de cabecera esta referencia. Está muy buena, no tan reciente, pero es bastante buena. Y lo que me gusta es que trata de enfocar la hipertensión arterial pulmonar en nuestra práctica anestesiológica, ¿no? Ese es el punto y ahí vienen las perlas, digamos, de lo que nosotros debemos de atender. Yo les traigo esto que me parece que es lo más importante. Primero, la incidencia es de 2 a 4 casos por millón, con una prevalencia de 20 a 30 casos por millón de niños. La enfermedad vascular hipertensiva pediátrica es un ente así como un poco nebuloso y no considera la presión en cuña, ¿no? Entonces, es lo mismo que nos digan hipertensión pulmonar, ¿no? Eso no nos dice gran cosa. Pero esto es muy importante. El riesgo de paro cardíaco y muerte es 20 veces mayor en niños que no tienen hipertensión pulmonar y que son sometidos a sedación y anestesia. Ojo, pónganle mucha atención a la sedación sobre todo. Y vamos a ver por qué. Ah. Una sesión va a ser una niña menciona ahora hija, su total, o sea, ya incluso por cardio a veces de la realidad, pero volvieron a hacer estudios, confirmaron que había otra anomalía. La niña tenía tenía 10 años. Uy. Ya estaba como sanitaria, o sea, realmente era ya una chica en la universidad. Y cuando la pasamos para un alargamiento de radio pública. Y entró mucho en debate acá con mis maestros, porque nada, ¿por qué clase que no solo la sedad? Porque entonces creo que la sedación, o sea, no este artículo previo, sino otros que tratar de respaldar por qué mejor un manejo fijo de la vía aérea versus una sedación en la que necesitan caer en hipercapnia y... Ese es el punto esencial. Cuando ustedes sedan a un paciente, lo más probable es que les vaya a hacer periodos de hipoxemia, hipercapnia, ¿no? Que si bien en un niño normal, este pequeño curso en el que ustedes empiezan la sedación, empieza a deprimirse, hace un poquito de hipoxia, hace un poquito de hipercarbia, lo tolera, estos niños no lo toleran. Y son 20 veces mayor la incidencia de paro cardíaco y de falla y de muerte perioperatoria, ¿no? Entonces, yo creo que lo que usted hizo está bien. O sea, hay que controlar la vía aérea, es preferible controlar la vía aérea. Si después quiere hacer anestesia multimodal, pues no hay problema, ¿no? Le pone un bloqueo y además la seda, pero la intuba o le pone mascarilla laringea, pues, pero el chiste es que no, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero que no nos haga hipoxia, que no nos haga hipercarbia, ¿no? Entonces, este es otro punto que a mí me parece importante. No es tan frecuente, es menos frecuente que la hipertensión pulmonar propiamente dicha o arterial pulmonar, la hipertensión pulmonar persistente neonatal. Nosotros, a lo mejor perinato lo ve mucho más, nosotros casi no lo vemos, pero este dato me parece muy, muy importante. ¿Cuántos niños no vemos nosotros que son pretérmino, ¿no? De menos de 30 semanas de gestación y que los atendemos ya en etapa lactante para otra cosa, ¿no? Para cualquier otra cosa? Hasta el 35% de los lactantes que tuvieron displasia broncopulmonar van a generar hipertensión arterial pulmonar. Entonces, si no tenemos un estudio que nos... Si a mí me preguntan y yo voy a meter a un niño para algo, y sé que fue pretérmino y que tienen sospecha de haber tenido displasia broncopulmonar, yo le pediría un eco para ver cómo está la presión arterial pulmonar, ¿no? Porque va a pasar lo que nos dice Mitch. O sea, voy a ciegas. O sea, yo voy a ciegas. Si sé que fue pretérmino, si sé que tuvo displasia broncopulmonar y no sé cómo está la presión, cuando un tercio de los que tuvieron displasia broncopulmonar me va a hacer hipertensión arterial pulmonar. Entonces, yo lo pediría. Y bueno, finalmente la idiopática es muy, muy rara, es mucho más difícil de enfrentar, pero afortunadamente no es tan frecuente. Ahora, este es uno como resumen, básicamente centrados en el tipo de hipertensión pulmonar y las causas de hipertensión pulmonar.
La única causa con flujo incrementado en la que utilizamos vasodilatadores pulmonares selectivos es esto que es rarísimo, las malformaciones de vena de Galeno, que se congestionan, pero sí requerimos que se relaje las resistencias pulmonares. En todas las otras circunstancias no vamos a utilizarlo y ahorita vamos a analizar cuándo sí, cuándo no. Pero la síntesis de lo que nosotros, para que nos quede claro, lo que nosotros vamos a atender es hiperflujo, o sea, cortos circuitos de izquierda a derecha. Esto, a ver, ¿qué ejemplos podríamos tener aquí? Hipertensión pulmonar generada por hiperflujo. Que ya se ve, ¿no? El conducto, exacto. Si ustedes tienen una comunicación entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, pregunto, ¿cómo va a estar? Digamos, díganme una cifra de presión del ventrículo izquierdo, una presión X de ventrículo izquierdo, una presión en cuña, telediastólica. Digamos, va a tener 35, ¿no? ¿Cuál va a ser la presión en el ventrículo derecho? Igual. 35. ¿Y cuál va a ser la presión en la arteria pulmonar? 35. Entonces, que un cardiólogo me diga, ¿tiene presión pulmonar igual a la sistémica? Pues sí, pues si tiene un hoyo, o sea, pues la presión se comunica, o sea, sí, ¿no? Pero lo peor es cuando un cardiólogo de fuera le da Bosentan o le da sildenafil. ¿Qué va a pasar? La presión de 35, a ver, normal, bueno, ¿y qué pasa en el pulmón? Con ese 35, 35, 35, pues se defiende. Entonces, aumentan las resistencias por congestión para que no le llegue tanto flujo. Acuérdense, siempre decimos, presión es igual a flujo por resistencias. Aumenta la presión, aumenta las resistencias, aumenta el flujo, ¿no? Entonces, o sea, si el flujo es aumentado. Por lo tanto, si ustedes bajan las resistencias y la presión se mantiene, ¿qué va a aparecer? Congestión. Y les va a hacer edema agudo pulmonar, ¿no? Por eso, lo primero que deben de hacer cuando tienen un niño que viene de fuera con sildenafil y lo van a meter para un alargamiento de radio, y tiene sildenafil, quítenselo, ¿no? Un ejemplo de esto, precapilar. Imagínense algo así. Nietzsche, usted lo dijo. Las conexiones anómalas son un ejemplo de congestión precapilar, porque lo que ocurre, cuando están obstruidas, o sea, las infracardíacas por definición están obstruidas. O sea, toda conexión infracardíaca por definición se considera una urgencia y se considera obstruida. Pero cualquier conexión anómala, en donde sea, que esté obstruida, pues lo que ocurre es que eso es antes de la llegada al pulmón de las venas pulmonares. Por eso se llama precapilar y produce hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es resolverlo, ¿no? Y no es infrecuente que veamos esta placa, ¿no? Así como congestivo, pues todo se va hacia atrás, ¿no? Y finalmente la poscapilar, que casi todas las lesiones obstructivas del ventrículo izquierdo producen hipertensión arterial retrógrada, ¿no? O sea, y producen hipertensión arterial postcapilar. Este es el más común, que es el complejo de Sean, que tiene apertura en domo de la válvula mitral, tiene estenosis supravalvular mitral y tiene estenosis valvular o subvalvular aórtica. Entonces, todo está congestivo. Hipoplasia de ventrículo izquierdo, coartación de aorta, hipoplasia de arco aórtico, todo eso que sea después del ventrículo izquierdo es hipertensión arterial postcapilar. Ahora, esto nada más lo traje como para ejemplificar cuál es la terapéutica, pero si ustedes se dan cuenta, prácticamente todo es para el tratamiento crónico de hipertensión arterial. Y la mayor parte de las veces, todo esto, sildenafil y Bosentan, son o para lesiones ya muy avanzadas, que como nos decía Mitch, son niños. América Latina sigue siendo un centro de referencia tardía de muchos niños. No vienen de la Sierra de Oaxaca, de Tlaxcala.
vienen de allá, de lugares así, y nos llegan a los 10 años con tetralogía de Fallot, ¿no? O nos llegan a los 10 años con una, bueno, nos ha llegado ventrículos izquierdos hipoplásicos de 3 años de edad. O sea, cuando uno dice, este niño, ¿cómo no se murió en su casa, no? Pero bueno, pero entonces nosotros prácticamente no lo vamos a utilizar, sí nos vamos a enfrentar con el hecho de que esté bien indicado, que ese es el punto. Pero lo que sí vamos a tratar de atender, fíjense que ahora que estaba en las Olimpiadas, había un muchacho que ganó, pasó a las octavos de final en narco. Para 20 años me pareció una cuestión muy acertada lo que dijo, ¿no? Dice, le preguntaron si se sentía nervioso o si estaba presionado. Dice, a ver, yo sé lo que puedo controlar yo. Eso lo puedo manejar. ¿Para qué me preocupo por lo que no puedo controlar? Eso no lo voy a modificar. ¿No? Sí, sí. Pero tiene razón. Preocúpate por tu manejo anestesia. Si lo de atrás no lo puedes modificar, ¿para qué te preocupas? ¿No? Pero sí enfóquense bien en la determinación del riesgo. Entonces, básicamente hay factores del paciente, factores quirúrgicos, factores preanestésicos, que bueno, sería muy largo, si quieren nada más revísenlo en esta referencia, es del 2021, pero una cosa importante es el paciente que tiene medicación para hipertensión pulmonar en el preoperatorio. Se desarrollan, lo que vamos a ver más adelante, crisis de hipertensión pulmonar cuando se suspende abruptamente el antihipertensivo pulmonar, siempre y cuando esté bien indicado. Si está mal indicado no pasa nada, pero si está bien indicado en un niño que tiene hipertensión pulmonar crónica, les va a rebotar y les va a hacer fallar el ventrículo derecho. Entonces, sí es importante que se conozca de las indicaciones adecuadas, pero este es el factor más importante de falla generada por afección al paciente, ¿no? Hay otras circunstancias como los riesgos postquirúrgicos, los factores anestésicos. Yo creo que esto sintetiza lo que nos decía Mitch, ¿no? Vía aérea difícil, el uso prolongado de opioides, ¿no? El uso de anestesia general cuando está mal dada, ¿no? O sea que, y ahorita vamos a ver con más detalle, cuando no estamos programando bien un ventilador, ¿no? Entonces, ese sería un punto importante. Y para adentrarnos en esta fase en donde ya va a llegar el oxígeno, tranquilo. Entonces, básicamente la crisis de hipertensión pulmonar es el resultado de la falla ventricular derecha secundaria a un incremento de resistencias vasculares pulmonares. ¿En qué pacientes esperarían ustedes tener una crisis de hipertensión pulmonar? ¿Cómo es el flujo pulmonar en la tetralogía de Fallot? O sea, no. En donde podemos tener es en las conexiones anómalas. En las conexiones anómalas sí podemos tener. En lo que tenemos en el Fallot son crisis de hipoxia, ¿no? No de hipertensión pulmonar, sino crisis de hipoxia. Que eso eventualmente puede llevarnos a un grado de hipertensión pulmonar, sí, ¿no? Por la hipoxia, ¿no? Y por acidosis. Pero en general, todas las lesiones precapilares obstructivas, todas pueden hacer crisis de hipoxia. Todas. ¿No? Y la fisiopatología de esto es más o menos así. Cuando hay un incremento agudo, crisis de hipertensión pulmonar, lo que ocurre es que hay un aumento en la presión, en la precarga del ventrículo izquierdo, ¿no? Y en la poscarga también. Hay descompensación del ventrículo derecho, se incrementa el tamaño del ventrículo derecho y esto nos lleva a otra cosa que se llama interdependencia ventricular. O sea, el ventrículo derecho se dilata tanto que aplasta al izquierdo. A eso se le llama interdependencia ventricular. Entonces, es más o menos la fisiopatología que nos puede llevar a isquemia miocárdica del ventrículo derecho y a falla en el aporte de oxígeno tisular, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desencadenantes de las crisis de hipertensión pulmonar? Ventilación subóptima, que es lo que decíamos, ventilación subóptima que resuelve en hipercamia o hipoxemia, cuando los volúmenes corrientes son inadecuados, esto es anestesia general mal dada, ¿no? O sea, mal programado el ventilador, tiempos inspiratorios incorrectos con exhalación inadecuada, cuando hay dolor o agitación, Mari es una
promotora a rajatabla de la anestesia multimodal. Entonces, aunque no vayamos a extubar al niño, siempre bloqueenlos, ¿no? Entonces, control de dolor y corrección de la acidosis, ¿no? Cuando la tengamos. Y en general, lo que yo diría que sería un abordaje racional de una crisis de hipertensión pulmonar es lo que vemos aquí. Entonces, vigilar el plano anestésico o la sedación, si es que estamos sedando o decidieron sedar. 2, fracciones de oxígeno altas, ¿no? Aquí sí, porque hay crisis de hipoxia y lo que va a hacer el oxígeno es relajar las resistencias pulmonares. Y aquí entra el óxido nítrico. Ojo, el óxido nítrico es caro y no muchos lugares lo tienen. Nuevamente, como les digo, de todo, del gasómetro, del tromboelastógrafo. Si ustedes tienen un paciente con este perfil, no duden en irme a buscar y pedirme el óxido nítrico. No es mío, es del hospital y es de ustedes. Pero el chiste es que identifiquen al paciente que lo va a requerir, ¿no? O que tienen el riesgo de requerir. O sea, si ustedes llegan, o con el caso de Mitch, por ejemplo, llega con una infracardíaca obstruida a los 10 años, pues si se me hipoxia tantito, lo que voy a tener es una crisis de hipertensión pulmonar grave. Téngalo ahí. Téngalo ahí. Si no lo usa, qué bueno. Pero si lo usa, lo tiene, ¿no? ¿Y qué podemos hacer si no tenemos óxido nítrico? ¿Qué podríamos usar? Pero decíamos que como no tenemos óxido nítrico, no usamos el de la fibra, pues no. Así. Pues mire, hay muchas cosas, pero aquí va, o sea, a lo que quiero llegar es abrir el papel del óxido nítrico, pero en general podemos utilizar casi cualquier vasodilatador sistémico. Prostanoides, esto es prostaglandinas, nitroprusiato, nitroglicerina inhalada, milrinona sistémica. O sea, cualquier ¿cuál es la diferencia entre el óxido nítrico y eso? Que el óxido nítrico es selectivo pulmonar y los otros son sistémicos. Entonces, con lo que se van a enfrentar es que sí les va a vasodilatar el pulmón, pero los va a hipotensar, ¿no? Y entonces se vuelve un círculo vicioso. Por este hipotenso, tengo bajo gasto, me disminuye la precarga y se vuelve otro círculo vicioso. Esa es la gran virtud del óxido nítrico. Pero el resto del tratamiento, por eso se pone aquí el liloprost, pues inhalado, bicarbonato para compensar la acidosis, el calcio y el agua, no se le niega a nadie, adrenalina o vasopresina para evitar interdependencia ventricular, ¿no? Tratar de aumentar la poscarga del ventrículo izquierdo y que se ensanche tantito para combatir la dilatación del ventrículo derecho. Entonces, en un árbol de decisiones yo diría, estoy sospechando una crisis de hipertensión pulmonar, echo a andar mi algoritmo. Mucho de lo que les digo siempre del NIRS, ¿no? Siempre tengan presente cuáles son las causas de NIR bajo, anemia, bajo gasto, hipotensión, hipocarbia, ¿no? O hipoxemia, ¿no? Entonces, si las tienen en la mente, intégrenlo como algoritmo, ¿no? Ahora, entramos a lo que vine. ¿Cuánto me falta? Ok. Entonces, esto es nada más para establecer, y eso es parte de la historia. Esto es nada más para establecer cómo se hacen las mediciones de las concentraciones de nítrico. Entonces, 1 sobre 100 es porcentaje, las partes por millón es 1 sobre 1 millón, ¿no? 10,000 partes por millón es igual a 1 sobre 100, y 1,000 partes por billón es igual a partes por millón. Entonces, lo que nosotros utilizamos, las unidades que nosotros utilizamos para medir las concentraciones de óxido nítrico son partes por millón. Ahora vamos a ver un poquito más de esto. Entonces, básicamente el óxido nítrico es el producto del metabolismo de la arginina y se requiere una enzima esencial, que es la óxido nítrico sintasa, que convierte la arginina en citrulina y da como un metabolito intermedio el óxido nítrico que activa la guanilato ciclasa para promover la producción de GMP cíclico y finalmente producir fosfodiestearasa.
Aquí hay algunos puntos importantes. ¿Qué es eh, la milrinona? Entonces, por lo tanto, lo que puede ocurrir con esto, al inhibir la fosfories-tearasa, es que genere un mayor incremento en las resistencias. Díganme, ¿qué puede inhibir el óxido nítrico sintasa? Hay un elemento que lo inhibe. Y yo creo que, bueno, a ustedes evidentemente no les tocó, pero es la historia de los pitufos, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Edson? No. El azul de metileno. O sea, el azul de metileno inhibe la óxido nítrico sintasa. Entonces, si nosotros sabemos que al generarse óxido nítrico se relaja el músculo liso vascular, pues lo primero que vino a la mente es, pues le inyecto azul de metileno. Y es la historia de los pitufos, porque cuando yo hice terapia intensiva, de repente teníamos a los pacientes todos azules, ¿no? Porque los pacientes que estaban en choque séptico, pues los querías inhibir la vasodilatación y se les inyectaba azul de metileno. Entonces, que se sigue utilizando en algunas circunstancias, ¿no? Se le sigue utilizando. Pero una cosa importante es, fíjense, esto es del 94, básicamente de la época de Ignarro, ¿no? Esta es la concentración de óxido nítrico cuando los pacientes están intubados. Entonces, fíjense, esto es a nivel de la laringe, ¿no? O sea, arriba del tubo, ¿no? O sea, el tubo está ahí y se hacen mediciones de óxido nítrico en la laringe, pero está abajo arriba del globo, ¿no? O sea, el globo está abajo, la laringe está arriba. Entonces, las concentraciones de óxido nítrico en la laringe son mucho mayores que las que se encuentran en la tráquea, ¿no? ¿Qué quiere decir? No le está llegando óxido nítrico, se concentra arriba. Entonces, eso nos lleva a la conclusión de que los pacientes que están intubados normalmente tienen niveles más bajos de óxido nítrico, pero esto, lo que se observó en este año, es que disminuía la PaO2. O sea, los pacientes intubados esencialmente a la larga van a disminuir la presión parcial de oxígeno porque no tienen óxido nítrico, que vasodilata el pulmón. Y este es un estudio también clásico en donde analizan las resistencias sistémicas, que es este puntito negro, contra las resistencias arteriales pulmonares cuando se exponen a óxido nítrico. Y esto es interesante porque fue realizado con humo de cigarro. O sea, el humo del cigarro tiene aproximadamente 4,000 partes por millón de óxido nítrico. Y ahorita platico de eso. Pero lo que ocurre es que se empezó a observar que si se exponen al humo del cigarro, la presión parcial de oxígeno es menor y la concentración, más bien la resistencia sistémica o la presión arterial sistémica se mantiene, ¿no? De ahí empezó a venir la idea de, oye, pues si puedo concentrar óxido nítrico, pues me va a vasodilatar el pulmón, pero no me va a vasodilatar sistémicamente. Por eso es parte de la historia. Y es, bueno, ya, lo quise hacer secuencial, pero esta es la molécula de nitroprusiato de sodio. Y si ustedes ven, tiene 5 radicales cianuro con 1 de hierro y óxido nítrico. Por eso es que vasodilata y por eso nos funciona como vasodilatador pulmonar. Ciertamente, si lo exponemos mucho, lo que vamos a hacer es exposición a cianuro, ¿no? Entonces tampoco es tan bueno. Van a morir rositas. Entonces, de ahí se deriva el concepto de vasodilatación pulmonar selectiva y ahí es donde entra mi papel en la historia. Yo estaba ya, no sé si era jefe de residencia, ya era adscrito, pero en los primeros años después de terminar la terapia intensiva, nosotros teníamos mucho problema. Nutrición era un hospital que tenía mucha sepsis, porque teníamos muchos pacientes inmunosuprimidos por enfermedades reumatológicas. Entonces llegaban, de hecho, la primera esposa de López Obrador murió de una hemorragia pulmonar secundaria a una sepsis grave, ¿no? Entonces, para mí era traumante tener pacientes con hipertensión pulmonar. No conseguíamos prostaglandinas, era muy difícil porque eran de importación. El nitroprusiato de sodio nos lo chocaba, entonces nos metíamos en un círculo vicioso y empezó a salir la información de óxido nítrico.
Y ahí fue donde decidí irme a Mass General, al laboratorio del doctor Warren Seipel. El doctor Warren Seipel empezó a hacer todos los análisis de cómo actuaba el óxido nítrico y básicamente llegó a esta conclusión. Produce una vasodilatación solamente a donde es expuesto. A lo que quiero llegar es, no quiero decir que nada más en pulmón. O sea, los estudios generales básicos se hicieron en vasos periféricos, ¿no? Es más, en vasos aislados. Se exponían a concentraciones de óxido nítrico en endothelial derived relaxing factor y entonces se veía que se vasodilataba, ¿no? Pero a él se le ocurrió eso. Y lo que nosotros sabemos ahora como síntesis es que si se expone a óxido nítrico el capilar pulmonar, bajan las resistencias pulmonares, se mantienen las sistémicas, aumenta el QPQS, esto es, aumenta el flujo hacia el pulmón y la presión pulmonar parcial de oxígeno aumenta. Todo lo contrario ocurre con prostaglandinas, nitroprusiato de sodio o nitroglicerina, ¿no? Bajan las resistencias pulmonares, sí, pero bajan las resistencias sistémicas, sí aumenta el gasto pulmonar, pero baja la PaO2, ¿no? Entonces, este es un libro que yo les recomiendo, si lo pueden conseguir, se llama Something in the Ether. El Mass General es el hospital en Estados Unidos que tiene mayor número de premios Nobel. De hecho, mi maestro, que es el doctor Seipel, él fue postulado al premio Nobel por la aplicación clínica del óxido nítrico. Y él finalmente era un gran investigador, o sea, pero sobre todo era muy racional. Yo que ya les he contado esa historia, ¿no? De que cuando yo llegué a su laboratorio, es él, y cuando yo llegué a su laboratorio, tenía un modelo que traje a México, por cierto, todavía está el doctor Bobadilla, que era cardiólogo de aquí, y traje el modelo experimental. Entonces, lo que hacíamos en el laboratorio era dormíamos al animal, ¿no? A la oveja. Y entonces la intubábamos y le poníamos un catéter de Swan-Ganz, medíamos resistencias pulmonares basales. Pero después, no me vayan a acusar, por favor, le poníamos Ajax o FAB, bueno, detergente, en la tráquea para inducir hipertensión pulmonar. Y entonces lo que hacíamos era graficar las resistencias pulmonares que obteníamos a través del Swan-Ganz. Entonces, después les administrábamos óxido nítrico, con una parte de la historia que van a ver ahorita, y medíamos nuevamente las resistencias pulmonares. Entonces, lo que veíamos era pues que sí bajaban las resistencias pulmonares, las sistémicas no se afectaban, el animal no se hipotensaba y bajaba la resistencia pulmonar. Entonces, un día yo le dije, maestro, en sus manos todo parece más fácil. ¿Por qué utilizamos ovejas? ¿Será por la distribución de las zonas de West? ¿Será porque las resistencias pulmonares en la oveja son más concentradas a nivel central? No, simplemente porque no muerden y no ladran. Es verdad, no es mentira, es verdad, así me lo dijo. Y la idea de por qué empezó a utilizar todo eso de antecedentes, él empezó a hacer estudios de oxigenación en altura y en profundidad. De hecho, esta foto es un submarino que tenían en el Mass General y que lo llevaban al Hudson, al río Hudson, para empezar a estudiar profundidad. Entonces, tenía modelos experimentales en focas, tenía modelos experimentales en ballenas. O sea, era un tipo genial. Y la primera observación que hizo fue con humo del cigarro. Entonces, lo que él dijo es, voy al Everest a ver cómo se comportan las resistencias y la PaO2 en altura, y lo que él notó es que los Sherpas que los iban guiando, en lugar de utilizar oxígeno, fumaban. Y entonces no hacían tanta hipoxemia. Entonces lo traspoló y entonces empezaron sus estudios experimentales en el laboratorio junto con Dean Hess, que es el que considero mi otro maestro, y que curiosamente es inhaloterapista. Y él en el 1993, Dean Hess, Luca Vigatello, Robert C. Seipel, fueron los creadores del concepto de anestesiólogos intensivistas. El primer hospital en el mundo que tuvo anestesiólogos intensivistas fue el Mass General, porque había pulmonólogos intensivistas, o sea,
neumólogos y había cirujanos intensivistas, pero el concepto de la terapia intensiva quirúrgica la desarrollaron ellos tres en el Mass General. Bueno, y entonces ellos empezaron a dar las primeras guías de uso del óxido nítrico en cardiopatías congénitas. Ustedes ya todos conocen la máquina de óxido nítrico, ¿no? Sí, ¿no? ¿No les ha tocado? ¿No? Bueno, lo que traje a México en el 99, pues, es un tanque de óxido nítrico. Este es el óxido nítrico. Este óxido nítrico lo conectábamos a la máquina de anestesia y como el ventilador de esta máquina de anestesia era pésimo, metíamos una vea. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? El problema con esto es que esto, así el tanque como tal, nada más para que fuera una buena clínica patito, necesita nada más el campo de color verde ahí alrededor del tanque, ¿no? Se conectaba a esta maquinita, que no se ve muy bien, pero era una cajita, y lo único que hacía era medir cuántas partes por millón estábamos administrando. Entonces, lo que veíamos era una cosa muy chistosa, porque si lo ventilabas manual, con una apretada de la bolsa, el óxido nítrico se iba para arriba. Si lo ventilabas despacito, el óxido nítrico se iba para abajo. O sea, no había, o sea, la única manera de administrar más o menos constante el óxido nítrico era con un ventilador. Si no, no se podía. Y si teníamos una máquina de estas que era pésima, pues peor, ¿no? Entonces, por eso metíamos el AVEA. Entonces, esto es parte de esto es el INP. Este es el INP actual. Aquí María del Carmen está señalando. Bueno, es el equipo. La ventaja de este equipo es que es un equipo servocontrolado. Independientemente de la frecuencia respiratoria, del volumen que ustedes metan, si le programan 20 partes por millón, siempre van a ser 20 partes por millón. Y tiene un aditamento manual para transportar al paciente, porque dijimos, una de las causas de crisis de hipertensión pulmonar es el cese abrupto del manejo, del manejo antihipertensivo pulmonar, ¿no? Ese es por delante, que ya ustedes lo conocen, cuenta con 2 tanques, la concentración es de 800 partes por millón en este tanque, lo va regulando la computadora que tiene dentro y administra de una manera efectiva. Ya voy rápido, por si no. Entonces, el primer estudio que se hizo sustentado y con evidencia fue el estudio NINOS, que se publicó en el 97, para analizar el papel del óxido nítrico en pacientes, en neonatos, ¿no? Con hipoxia o con falla respiratoria. Entonces, lo que ellos encontraron, que ese es el punto más importante, independientemente de la constitución metodológica del estudio, establecieron la meta máxima de partes por millón que es efectiva. Entonces empezaron a utilizar desde 80 o 100 partes por millón hasta 10 partes por millón. Entonces, la validez de este reporte consiste en que establecieron lo que actualmente nosotros conocemos como la meta. Ciertamente, en las pruebas de estimulación con óxido nítrico en hemodinamia suben a 40 o hasta 80 partes por millón. Eso lo hacen para ver si sí hay reactividad, pero después lo bajan a 20 partes por millón. Lo que se sabe es, si tú le pones 40, va a ser lo mismo que si le pones 20. Si le pones 80, va a ser lo mismo que si le pones 20. Entonces, los que ya rotaron con nosotros, pues ya saben, ¿no? 20 partes por millón. Y en eso nos quedamos. No hacemos más. Eso fue derivado del estudio NINOS. Y lo que les decía, el SDIM-GES, si ven, todos son terapistas respiratorios del Departamento de Hiloterapia del Mass General. Ellos fueron los que emitieron en el 2010 las primeras guías para óxido nítrico en hipoxia aguda, ¿no? Y un punto importante es que en los niños con hipertensión pulmonar persistente neonatal, lo que sí se notó es que el óxido nítrico inhalado disminuye el requerimiento de ECMO y aumenta los niveles de oxigenación de PaO2, pues. La pregunta es, ¿cura o no cura? Es un paliativo, o sea, nos hace ganar tiempo. Lo que hay que tratar de resolver es la causa que nos está llevando a la hipertensión pulmonar persistente o a la aspiración meconial o a
cualquier otra causa, ¿no?, que esté afectando al paciente. No es un arma terapéutica, es un arma paliativa. Bueno, salud. Y esta es una revisión ya mucho más reciente, que es el estudio Synergy, que lo que dice es, a ver, nosotros sabemos que es un arma paliativa, pero ¿cuándo lo debemos administrar? Cuando tenemos el antecedente de que el niño es pretérmino, que se le está cerrando el conducto, ¿no? O sea, es 30 semanas y se le está cerrando el conducto. Eso es casi igual a una crisis de hipertensión pulmonar. O sea, yo ya sé que van a hacer con hipertensión pulmonar y me puede hacer fallar el ventrículo derecho. ¿Por qué no se lo pongo cuando nace? O sea, lo intubo y se lo pongo. Eso es lo que busca el estudio Synergy. Busca el timing adecuado, porque el resultado ya sé cuál va a ser. Si yo le doy óxido nítrico, va a tener mejor PO2 y va a requerir menos ECMO. Pues sí, pero ¿cuándo se lo debo poner para ganar tiempo y resolver el problema? En eso consiste el estudio Synergy. Finalmente, esta es una versión muy reciente. En ABC me pidieron que hiciera el manual de procedimientos, que es mucho derivado de lo que hacemos en el hospital. Si se lo quieren llevar, con mucho gusto yo le doy una copia a Mari para que lo tengan. Y básicamente les da las aplicaciones en relación a las 3 variantes del uso de óxido nítrico. Cuando el paciente tiene cianosis, tratar de hacer el árbol de decisiones en relación a cuál es el problema, e iniciar, como les digo, 40 a 80 partes por millón. Esto nada más para saber si sí responde. Si no responde, ¿para qué le sigo? ¿No? Entonces, una vez que sí se sabe que es reactivo, o sea que aumenta 20% la PaO2 y la saturación aumenta a más de 70%, se reduce a 20 partes por millón y se continúa el tratamiento en lo que se resuelve la causa en pacientes con cianosis. Lo mismo es el mismo árbol de decisiones para bajo gasto, y esto es para uso diagnóstico en hemodinámica. Como les digo, a lo mejor les puede, no me van a salir como Diego. Les iba a decir, para cuando ustedes se vayan a su centro de trabajo y tienen óxido nítrico, pues que lo apliquen, ¿no? Es el manual operativo. El otro día le dije a Diego, a ver, Diego, para cuando tú te vayas de residente de aquí, de cardiovascular, a donde llegues, pídele a tu anestesiólogo, cuando hagas un Glenn, pídele a tu anestesiólogo que le dé posición de Glenn, porque necesita mejorar el retorno hacia el pulmón de la cava superior. Me dice, doctor, ya no voy a estar aquí. No, no, no se van a quedar conmigo. Bueno, Diego, a mí se me olvidó ponerle posición de Glenn. Si te quedas, acuérdame, ¿no? Bueno, y esos son los riesgos. O sea, ¿por qué subimos a 40, 80 partes por millón y después bajamos a 20? Primero, para saber que es reactivo, pero segundo, porque no está exento de riesgos. O sea, el uso del óxido nítrico también tiene sus bemoles, ¿no? Produce metemoglobinemia, lo que dijimos, produce rebote con el cese abrupto. Por eso es tan importante tener un equipo que tenga la capacidad de transporte. Hay todavía equipos que no la tienen. O sea, que no tienen la posibilidad de utilizar el vein para transportarlo. Esos niños se paran llegando a la terapia. Entonces, es importante tener un sistema de administración manual. Y los riesgos, otros riesgos potenciales son la toxicidad. El metabolito en conjunción con oxígeno es dióxido de nitrógeno. Por eso el monitor les marca cuánto le están dando de oxígeno y qué tanto se está formando de dióxido de nitrógeno. Y el dióxido de nitrógeno saponifica grasas del alveolo, o sea, quema al alveolo. Entonces, más de 3 partes, de 0.3 partes por millón de dióxido de nitrógeno queman el alveolo. Por eso lo medimos. A mayor concentración de FiO2, mayor producción de dióxido de nitrógeno en presencia de óxido nítrico. Por eso es la urgencia de subo 40-80, ¿es reactivo? Sí, bajo a 20 y me espero y trato de quitárselo lo antes posible, ¿no? Porque puede producir esto. También incrementa el riesgo de sangrado porque produce pérdida de la densidad plaquetaria, lo mismo que hace el nitroprusiato. Y finalmente, si falla el equipo de administración de óxido nítrico, nos va a pasar esto, ¿no? Y estas son las
patologías que actualmente cuentan con un buen nivel de evidencia, hipertensión pulmonar persistente neonatal, hernia diafragmática, para ganar tiempo para la corrección. Nunca metan a un niño para corrección de hernia diafragmática si no tienen óxido nítrico, eso sí deben de, por lo menos en un centro de tercer nivel debe detenerse el óxido nítrico. La displasia broncopulmonar, hay algunos artículos que dicen que la exposición a óxido nítrico mejora la evolución de la displasia pulmonar. Lo que pasa es que eso es contratiempo, o sea, exponerlos mucho también es ponerlos en... Finalmente, la crisis de hipertensión pulmonar con falla ventricular derecha, esto es en la terapia cardiovascular y en cirugía, y las pruebas de reactividad en hemodinamia. Todos estos son niveles clase 1, clase 2, con variables niveles de evidencia por el tipo de estudio. Pues finalmente, nada más recordarles que si bien administrar gases, en este caso paliativos, es bueno, el incremento de gases en el aire tampoco es tan bueno. Este es Jalisco, Puebla, a los pies del Popocatépetl. Muchas gracias.